Entonces, les decía que lo que vamos a empezar a ver ahora es ya de por sí lo que es el cálculo de los coeficientes de Fourier. No sé por qué persona empezó esta cosa a traducir ahí lo que estaba diciendo, a tratar de tomar nota. ¿Ya? Entonces les recuerdo que la motivación, voy a partir por eso mejor, la motivación es que nosotros queremos de una u otra manera analizar señales, por ejemplo, como las que están acá. Pero queremos analizar señales como las que están acá, que son señales periódicas en el tiempo, vamos a empezar con esa, y queremos analizarlas de alguna manera, llevarlas a esta forma de acá, porque esta forma de acá, que es el espectro electromagnético, nos permite, por un lado, entender de qué tipo de señal estamos hablando, y segundo, nos permite después hacer mediciones, realizar cálculos, etcétera, de cosas que son de interés para nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este tipo de señales de acá? Bueno, porque este tipo de señales de acá son importantes en ingeniería eléctrica y en particular en telecomunicaciones, porque una señal como esta es una señal que yo modulo y envío al medio físico, al aire o a un cable, para transmitir información. Y típicamente esta es lo que se llama una señal en banda base, y una señal que tiene un pulso en 1 me indica que yo transmito un bit en 1, y cuando está en 0 indica que transmito el bit en el 0. ¿Ya? Y esto tiene un cierto periodo, porque cada cierto tiempo yo estoy enviando información. Entonces, esto es lo que yo coloco en el aire o en el medio físico, en el cable. Esto de realizarlo en este mundo tiene algunas ventajas, ¿no? De poder ver algunas cosas, pero me conviene más analizarlo en este mundo de acá, porque, tal como habíamos conversado la otra vez, en este mundo de acá arriba, en el mundo del espectro electromagnético, eso tiene sentido físico. ¿No? Los hertz tienen sentido físico. Los hertz son los que fiscalizan entidades como Cernapesca, perdón, como Subtel, Cernapesca, nada que, ¿ya? Y los hertz al mismo tiempo me dicen, si son números chicos, que la señal es más lenta, si son números grandes, que la señal es más rápida, y cuando son señales más rápidas, por ejemplo, yo tengo lo que normalmente se dice en comunicaciones inalámbricas, tengo mayor capacidad, ¿ya? Cuando son señales más lentas, tengo menor capacidad, es decir, puedo transmitir menos información por unidad de espectro en este caso. Y mirar esta distribución que está aquí, para mí es bueno también, porque me dice, mire, ¿sabe qué? Si yo tuviera alguna medida o alguna forma de ver que esto de aquí, ¿ya? Si yo sumo estas cosas, me da cuánta es la energía, la potencia que hay de esta señal en las frecuencias bajas, yo voy a saber, mirar los porcentajes, mira, en realidad el 80% de la potencia de esta señal está en las frecuencias bajas, por lo tanto es una señal lenta. ¿Ya? Si después el 20% restante está en las señales, o sea, perdón, en las frecuencias medias, entonces sí puedo decir con mucha propiedad que la señal que yo estoy analizando es una señal lenta. ¿Ya? Entonces, con eso en la cabeza, primero vamos a entender lo que es el concepto de lento, rápido, baja frecuencia y alta frecuencia. Esto es un repaso de unas cosas que vimos el otro día, ¿cierto? Habíamos considerado aquí que una cosa era lenta o rápida cuando nos dábamos una cierta unidad de tiempo, que esa la podíamos cambiar a voluntad, y nosotros decíamos, mire, la cantidad de cambios que hay por esa unidad de tiempo es grande, por lo tanto la señal tiene harta dinámica, por lo tanto si tiene harta dinámica, entonces es una señal rápida. Si tiene poca dinámica, si tiene pocos cambios por unidad de tiempo, entonces la señal es lenta. Bajo ese precepto, entonces, si yo miro esta señal de acá y tomo como unidad de tiempo 6 unidades, ¿ya? Del 0 o ese intervalo del 0 al 5, veo que aquí la razón de cambio que tiene, o los cambios que tiene la señal, son nulas. Por lo tanto, con esta idea de que no hay cambios en este intervalo de tiempo, esta señal tendría que ser lenta. Si yo miro el mismo intervalo de tiempo, ¿ya? O bien, otro intervalo de tiempo, entre 15 y 20, por ejemplo, entre 20 y 25, el que ustedes quieran, aquí, veo que esta señal tiene varios cambios por unidad de tiempo, ¿ya? Por esta unidad de tiempo que son esos 5 segundos, y veo que realmente esta es más rápida que esta, ¿ya? Si después me pongo a analizar esta de acá y analizo, por ejemplo, ese intervalo de tiempo, 10, 15, o si quieren lo analizo siempre mismo, 0,5, de 0 a 5, de 0 a 5 y de 0 a 5.
¿ya? Para las señales que nosotros vamos a trabajar de lo mismo, cuál intervalo de tiempo analizamos, pero tenemos que considerar la misma base de tiempo. Entonces, aquí, en esta, no hay cambio. En esta hay cambios y son relativamente suaves. En este hay cambios y son bastante abruptos. Bajo de ahí, desde 1 a 0, a menos 1, a 0, a 1, a menos a 0, y después voy a volver a menos 1 cuando estoy fuera del tiempo. Y si me pongo a comparar con esta de acá, que va en el mismo intervalo de 0 a 5, veo que el cambio es súper abrupto y voy de 1 a menos 1, a 1, a menos 1, a 1, a menos 1, etc. ¿Se fijan? Entonces, esta era la que tiene, nos presenta mayor cambio por unidad de tiempo. Después viene esta, después viene esta, y después viene esta. Entonces, este es el concepto que nosotros teníamos de baja frecuencia. Esta también es baja frecuencia, pero como no hay cambio, una frecuencia constante, un valor de C, como le llaman ustedes en circuito. Baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia. De hecho, esta es la frecuencia más alta posible. Ahora, podemos todavía hacer el cambio todavía más violento, si vamos desde menos 10 a más 10, entonces, perdón, desde más 10 a menos 10, entonces también ahí hay un cambio más abrupto posible. ¿Ya? Pero esa es la idea. Yo entiendo que hasta aquí no habría problema porque esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, otra cosa que nos va a interesar tener claro aquí es lo siguiente. Yo voy a analizar básicamente dos tipos de funciones o de señales. Recuerden, señal, función es lo mismo. Estas de acá, que son periódicas, y estas de acá, que son aperiódicas. Y cuando introduzca el tema de la periodicidad, va a resultar natural que yo de alguna u otra manera yo voy a hablar de las señales seno y las señales coseno, pues son periódicas. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a introducir otro elemento que es la exponencial compleja. Esta de acá. Les recuerdo que la exponencial compleja, esta de aquí, es coseno de K omega 0 t más J seno de K omega 0 t. Por lo tanto, hablar de esto y hablar de esto es más o menos lo mismo. Cuando las señales son aperiódicas, entonces las cosas cambian un poco y nosotros vamos a hablar de otro tipo de idea, otro tipo de transformación en el fondo. Pero los conceptos van a ser exactamente los mismos y van a estar relacionados. Y van a tener que ver con lo que yo les he dicho en otras oportunidades con lo siguiente. Y yo lo primero que voy a tener que determinar es, ¿esta es periódica o aperiódica? Periódica, perfecto. Si es periódica, entonces voy y tomo unas gafas, que nosotros las vamos a llamar las transformadas o las series de Fourier para señales periódicas, me las coloco, entonces al colocármelas voy a ver esta cosa. Si esta señal no es periódica, entonces tomo otro tipo transformada que tiene que ver con las señales que son aperiódicas y me va a hacer ver este espectro, pero de una manera un poquito distinta. ¿Ya? En vez de ser, se fijan aquí, esto es discreto, ¿cierto? ¿Ven eso ahí? ¿Ven eso de ahí? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Esto es discreto? ¿Entienden a lo que me refiero con que es discreto? Yo no, la verdad. Entonces, ¿por qué no me preguntan? Si hay conceptos que yo no sé que ustedes no conocen, y yo lo estoy usando, ustedes deberían consultarme. Edgardo, ¿tú entiendes que esto, y en el otro Efraín, me parece, Efraín, Martín, Cristóbal, ¿ustedes entienden lo que significa discreto y continuo? Discreto no es que son contables o algo así. Sí, perfecto, en matemática. ¿Y continuo? ¿Y Y continuo? continuo es infinito, contable también, ¿o no? ¿O no? Es que si los dos son contables, entonces ¿para qué vamos a hacer distinciones entre continuo y discreto? A menos que continuo y discreto signifiquen lo mismo.
Una variable independiente se dice continua si toma valores reales. ¿Ya? Por lo que es lo mismo en un continuo. Esta T ahí es una variable real. Yo no estoy diciéndolo explícitamente, pero se nota aquí, como esto está continuo, que esto es una variable real. ¿Ya? Puede ser compleja también, pero toma en el fondo valores reales en un continuo. Esta de acá, F, si ustedes la miran, toma valores solamente en ciertos puntos, discretos en este caso, ¿ya? O enteros, si ustedes quieren. Podrían ser racionales, pero en este caso, para lo que vamos a ver en el curso, hablamos de valores enteros, positivos o negativos, ¿cierto? O valores reales, positivos o negativos. Entonces vamos a decir que una señal es continua cuando su variable independiente, ya sea el tiempo o la frecuencia, toma valores en los reales. Y una señal es discreta cuando la variable independiente toma valores en los enteros, ¿ya? Positivos y negativos. Y acá yo dije los reales, también pueden ser los complejos, pero toma valores reales en medio. ¿Ok? Entonces, ¿para qué va esto? Si yo tengo señales que son periódicas, el tipo de espectro que voy a ver es este, un espectro discreto. Discreto significa que va a tomar valores solamente en aquellos puntos que son múltiplos enteros de f sub 0. ¿Y qué es f sub 0? Es el inverso del periodo de la señal. ¿Ya? Por eso este toma valores en múltiplos enteros, en f sub 0, en 3 f sub 0, 5 f sub 0, puede tomar en 4 f sub 0, perdón, en 4 f sub 0, en 2 f sub 0, y valores negativos también. ¿Ya? Puede tomar también ahí en 0, pero no va a tomar nunca valores en 3.5 f sub 0. ¿Ya? Si la señal es aperiódica, entonces este espectro pasa a ser continuo. Puede tomar valores en cualquier valor real de la frecuencia. Ahora, la señal que yo voy a analizar, esta es continua y periódica. La señal puede ser discontinua o discreta, ¿ya? Y puede ser periódica y aperiódica. Entonces también hay que tener otra clasificación. Esta de acá, ¿es periódica o aperiódica? ¿Continua o discreta? Esa es. Periódica y continua. Periódica y continua. Si yo les dijera que esta es una aproximación de esta, ¿qué me dicen ustedes? Que sí. Que sí, que sí puede ser, o que sí no puede ser, o que estoy loco, ¿qué? Sí puede ser. ¿Y por qué? Porque se parece. Porque se parece, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de aproximación que tienen ustedes de cálculo 1 y 2? ¿Qué tanto me puedo acercar a algo sin ser ese algo? Exactamente, la bolita, ¿cierto? Pero ahí ustedes lo tenían para un punto, ¿se acuerdan de eso? Ustedes tenían un punto, una secuencia que converge hacia un punto. Aquí esto mismo, nosotros lo vamos, de hecho, ustedes ya lo han hecho varias veces, lo extienden a todos y cada uno de los puntos de la función. Por ejemplo, este punto de acá, ahí, y este punto de acá, ahí. Nosotros estamos buscando la aproximación de este a partir de esta cosa acá. En este caso el punto ahí en 0 está ahí al medio, y esto debería estar ahí en 0. Por lo tanto, la aproximación está media mala, ¿ya? Aquí arriba, nosotros estamos en esa parte de ahí, nos paramos en cada uno de los puntos y tenemos una cierta aproximación. En particular veo que las aproximaciones ahí no están muy buenas, pero ya más al medio son harto mejores para ese numerito ahí, ¿ya? Está un poco arriba, esa línea de ahí debería ser más abajo, más al medio ahí, pero más o menos se entiende. Entonces, ese es el concepto de aproximación. Y lo que nosotros vamos a ver es que cuando yo tengo una señal como esta, yo la puedo representar en el espectro a partir de eso. Yo la puedo analizar. Pero si yo quiero sintetizar o crear una función como esta, a partir de las cosas que me forman en el espectro, yo lo puedo hacer. El precio a pagar es que voy a generar funciones que son así y no así, ¿ya? Y van a ser más parecidas a esta, mientras más componentes use para hacer esta aproximación. Y estos componentes son, como dice ahí, la exponencial compleja, o si ustedes quieren,
los cosenos y los senos. ¿Ya? Consultas hasta ahora. Yo ninguna por ahora, profe. ¿Ya? Otro concepto asociado al tema de la aproximación es este. Piensen que ustedes, los bloques que tienen para trabajar son puras señales periódicas, y no cualquier señal periódica, sino que son senos y cosenos. Son señales suavecitas. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ¿cuál creen ustedes que es más fácil aproximar? Aproximar igual construir. Una señal así, como la de la izquierda, la parte de arriba, ¿no? Esa de ahí. O una señal acá, como esta de acá. Un rectángulo o una triangular. ¿Y por qué? Yo creo que la de la izquierda es más fácil, ¿Por qué? eh, Para. porque Dice, en el eje Y se mantiene constante el valor, también el otro está siempre cambiando. pero piensa que tus bloques son los senos y los cosenos. En ese caso creo que el de la derecha, ¿Y por qué cambiaste de opinión? ¿Porque yo te hice dudar o o por alguna otra forma? no, porque si los bloques son las funciones seno y coseno, en forma se parece más al de la derecha. Ese es el punto. ¿Ya? Súper bien. Está bien que hayáis dudado, está bien que hayáis cambiado de opinión, no hay ningún problema, pero el fundamento aquí es el clave. ¿Ya? El fundamento tuyo es, chuta, en realidad este compadre me dijo que me hizo dudar, pareciera, si me está diciendo algo puede ser que no, ¿cómo se llama? No sea una buena idea, no sea una buena idea aproximar ¿cómo se llama? Por seno y coseno. Y en todo caso, el punto que hay que ver es que, como yo tengo senos y cosenos para hacer mi trabajo, que son funciones suaves, me debiera resultar mucho más simple aproximar algo suave, o que sea más suave la mayoría del tiempo, que algo tenga, que sea muy abrupto, que tenga muchos cortes. Dicho de otra manera, fíjense, si yo miro esta de aquí, esto parece un coseno, ¿cierto? Ahí y ahí. Un coseno bien cortado, abrupto. Este de acá también parece un coseno, ¿ya? Pero si nos ponemos a mirar, esa parte plana, yo en el fondo la tengo como rotada, ¿cierto? Ahí y ahí. Entonces la parte plana no está tan terrible, ¿ya? Aquí tengo la caída no es en 90 grados, las caídas de 90 grados, las subidas de 90 grados son siempre complicadas por evolución. Y fíjense que el drama, de acuerdo a cálculo, lo tengo ahí arriba en esas puntas, ¿cierto? Esas puntas donde la derivada no existe son donde yo generalmente tenía el problema, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, considerando que si bien las dos se parecen a un coseno, ¿ya? Pareciera ser que esta se parece más a un coseno que esta, ¿ya? Puede que no tengamos el número, puede que no vamos a ciencia cierta, pero cuando ustedes empiezan a aproximar en base a estas funciones, el resultado final de donde se dan cuenta de si es mejor o peor, o si es más fácil aproximar con uno o con otra, lo ven aquí, en los puntos donde queda la escoba. Los puntos donde queda la escoba son estos cambios abruptos. Miren aquí, ya. Miren ahí. Fíjense lo que pasó. Se produce lo que se llama oscilaciones, ripples, ¿ya? Fringes, como quieran llamarlo. ¿Se fijan? Ahí y ahí. Eso se produce porque yo necesito un número súper grande de coeficientes para poder aproximar un corte abrupto como ese. Aquí el punto complicado es ese de ahí. Fíjense cómo se aproxima al principio con pocos componentes. En realidad este numerito que está aquí uso 3 componentes, 5 componentes, 59 componentes. Aquí lo mismo, 3, 5, 59. Fíjense cuando uso un montón de componentes, 59 en los dos casos, aquí en los puntos complicados, la aproximación es súper suave. Versus esta. La aproximación es
se nota que estoy aproximando. En cambio aquí pasa piola. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que les va a dar a ustedes una idea de qué tan bien o qué tan mal aproximan las señales seno y coseno, funciones periódicas en este caso, de esta forma y de esta forma. En general, cuando ustedes tengan, y esto se cumple, por eso digo en general, ustedes tengan cosas así, ahí van a tener problemas, en estos cortes abruptos de 90 grados. Ahí, cuando tengan problemas de derivada, los problemas van a ser menos. Mientras más suave en el fondo sea la transición, aquí es súper abrupta, esto va a ser más difícil de aproximar. Perdón, esto va a ser más difícil de aproximar que esto de acá. Si esto es más difícil de aproximar, si tienen estos cortes abruptos inmediatamente significa que ustedes tienen transiciones muy rápidas, desde aquí hacia arriba. Lo que significa que cuando ustedes hagan su aproximación van a necesitar componentes grandes, un gran número de componentes, ¿ya? Si necesitan un gran número de componentes, lo más probable es que ustedes necesiten ocupar frecuencias altas, ¿ya? Por eso es que este de aquí tiene muchos más componentes de alta frecuencia que este de acá, ¿ya? Ese es un fundamento que no pueden olvidar, ¿ya? Y por otro lado, tienen que entender. Mientras hayan campos como estos de acá, así y así, mientras más de estos hayan por unidad de tiempo, más rápido es la señal, ¿ya? Mientras más cantos de estos hayan por unidad de tiempo, al mismo tiempo ustedes necesitan más componentes para aproximar. En lo que hacen ustedes en cálculo de ir aproximando la señal con una secuencia, el número K de la secuencia tiene que ir creciendo mucho más para poder llegar a aproximarse mejor a ese punto. En cambio acá, esa aproximación no es tan terrible. Ustedes, claro, lo que quieren ahí es que esto sea abrupto, ¿ya? Pero no es así, es en ese ángulo. Por eso es que ahí, si se fijan, con un componente queda bien suave. Y de hecho, la aproximación perdón, con tres componentes, la aproximación queda bastante buena ya con tres componentes. Esta con tres componentes no es para nada buena al lado de eso, ¿cierto? Con 5, podemos decir que está suavizada en las puntas, pero el resto funciona re bien. Con 59, yo creo que al ojo no hay diferencia. En cambio, aquí al ojo sí hay diferencia. ¿Ya? Profe, ¿para qué me va a servir esas frecuencias que hacen la diferencia entre el f de x y el f5 de x o f5 de t? ¿Para qué me van a servir esas? Porque hay una diferencia entre el cuadradito, el primer cuadradito y el tercero, ¿verdad? Claro, aquí Porque, hay diferencias, sí. Hay sí, diferencias pero ¿para entre qué me va sí. a servir esa diferencia en algún análisis en específico de la Ya, función? ya, no, está bien, ahora te entendí. Ya. Para el análisis no te va a servir, ¿ya? Pero sí te va a servir para cuando tú aproximas. Lo que pasa es que el término de aproximación, ustedes no lo están asociando simplemente al tema de las aplicaciones, ¿ya? Lo voy a tratar de asociar ahora de manera rápida. Ustedes conocen el formato de imágenes JPG, ¿cierto? Sí, Sí, ¿Cuál es la gracia del JPG? ¿Por qué ustedes yo prefieren? no lo sé, pero sé que existe. ¿Ah? ¿son esas que uno puede usarlas sin fondo o no? No, no. Entonces no Eso son sabría cuál es la otra lentes. particularidad. Eh, los JPG, ustedes conocen el formato MPG de video o MP4. Sí, Misma pregunta. ¿Cuál es la gracia del MP4? Poder hacer una secuencia de imágenes para que se vea como video. Ya, pero hay otros que son, por ejemplo, AVI, y te hacen lo mismo. Les pediría, por favor,
que traten de hablar, porque para mí es súper complicado estar manejando muchas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Si tienen problemas de micrófono, ningún problema, pero les pediría que por favor hablen en la medida de lo posible. Martín me dice la compresión. Sí, esa es la gracia. Comprime. ¿Por qué? ¿Por qué comprimen? Porque si bien no lo hacen con Fourier, lo hacen con un primo hermano de Fourier. Y lo que hacen es lo siguiente. Toman la imagen. Toman la imagen. Supongamos que esta es la imagen. ¿Ya? Van y la pasan a Fourier. Y dicen ya. Yo quiero una calidad de compresión que sea súper buena en comparación con la original. O sea, voy a elegir un factor de calidad del 90% de eso. Y lo que hacen, ¿ya? Es, en ese espacio que es primo hermano de Fourier, lo que hacen es calcular la energía de eso. Y la energía se calcula sumando todas estas cosas, ¿ya? Y parten desde aquí hacia afuera. Parten desde el centro, desde cero, hacia afuera. Y calculan dónde está el 90% de todos los valores que tienen. Y de ahí para arriba, elimina. ¿Ya? Supongamos que el 90% está aquí. Ahí. En A-5 y hasta A5. Y el resto de ahí para afuera, fuera. Chao. Y lo que hago yo ahora es la imagen original que la pasé a este... Voy a decir Fourier, aunque no es Fourier, pero voy a decir Fourier. Lo pasé a Fourier. Elimino los componentes de Fourier desde el 7 incluido hacia arriba. Por lo tanto, reduzco el tamaño de la información que tengo. La pesco, la transformaba inversa y la devuelvo. Entonces, si de una imagen yo llegué aquí, de aquí puedo llegar a una imagen. ¿Ya? Esto es, de aquí llegué a ese, de aquí llegué a la imagen. Pero ahora la imagen, como le faltan términos, porque yo los boté, porque quiero comprimir, no me quedará así, me va a quedar así. ¿Ya? En esa señal ahí se ve todo súper rasgo, pero ustedes han visto, ustedes han comprimido imágenes. Lo mismo que esto lo hacen foto a foto. Por eso que el video les queda más chico. ¿Ya? Entonces, a eso, por ejemplo, en términos de aplicación, apunta la parte de síntesis, que es la que tú, Edgardo, me estás preguntando. Bueno, ¿para qué en el fondo ya? ¿Qué? Está bien, este se ve mejor que esa, o se representa mejor. Súper bien, les compro todo el cuento, pero ¿a quién le importa? Eso es lo que me estás diciendo. En estos casos, como la compresión de imágenes, como son un conjunto de imágenes que determinan el video, entonces logras una compresión muchísimo mejor a partir de tener tu imagen original, pasarla a este mundo de Fourier, eliminar componentes, pero no cualquiera, ¿cierto? Elimina los de más alta frecuencia y al mismo tiempo eliminas una cierta cantidad que tú más o menos sabes, de acuerdo, porque hay una relación entre la calidad de compresión que tú quieres y el tamaño, y con eso vuelves ahora a tu imagen, haciendo la transformada inversa, y obtienes una aproximación que tú la miras y dices, ah, no, está bien, está súper bueno. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe. De cierta forma eliminas los datos que no son relevantes. Exactamente. No son relevantes, y esto es un poco cualitativo, ¿cierto? Ahora, si para imágenes sirve, para videos sirve, para sonido sirve, pero esto tú no se lo podías hacer a un archivo, ¿ya? Si tú se lo haces a un archivo, tú pierdes la información, ¿ya? ¿El Entonces, ojo humano cuando lo hace haces, este proceso? ¿perdón? ¿El ojo humano también hace este proceso o no? Buena pregunta, no lo sé. ¿Ya? Voy a poner técnico en esto, el ojo no lo hace, lo hace el cerebro en el fondo, ¿ya? Pero independiente de eso, yo creo que lo que hace el cerebro es más un análisis multiescala, o sea, en el fondo enfoca lo que tú quieres ver y el resto, chao, no lo pesco. ¿Ya? Más o menos eso es lo que hace, es más, pone el foco, el cerebro humano tiene muchísimas más capacidades que un computador, que un algoritmo de alguna manera. ¿Ya? Te vuelvo a decir, nosotros comprimimos, esto que se llama compresión con pérdida, eliminamos, botamos partes y nos queda más chico. Hay otro tipo de compresión, como la que ustedes utilizan en los archivos, donde se comprime, se achica la cuestión, pero no se pierde información. Esa es compresión sin pérdida, ¿ya? Para esos casos no se usa lo que es Fourier, ¿ya? Sino que se usan otras técnicas, y en esos casos, cuando ustedes comprimen un archivo, por ejemplo, si ustedes pierden una parte, no les va a gustar un compresor que haga eso, ¿cierto? Si una tarea, por ejemplo, la comprimen y la suben al Canvas para que yo la revise, y el compresor les elimina hojas para achicarle el tamaño, el compresor puede creer que lo está haciendo muy bien, pero
les garantizo que ustedes se van a acordar de la mamá del compadre que programó esa cuestión porque ustedes no quieren que pase eso, ¿cierto? En esos casos, entonces, lo que pasa ahí, en términos de compresión, es distinto a lo que nosotros buscamos en este caso, ¿ya? El análisis es una cosa. Nosotros llevamos la información a ese plano de Fourier para hacer nuestro análisis. Y a partir del análisis, por ejemplo, dependiendo de la aplicación, nosotros cortamos trozos y hacemos la síntesis para obtener una aproximación de la señal. Eso es un poco lo que tratan de mostrar estas imágenes de aquí. Este es el original, la señal original, esta es la aproximación. Si a usted le sirve esa aproximación, perfecto, felicitaciones, nos vamos todos contentos. Si a usted no le sirve, bueno, póngale más coeficientes, llegue hasta 1000. Si usted quedó contento con eso y le sirve, ahí sí, ahora somos de nuevo amigos y eso funciona y funciona bien, ¿ya? Pero esa es un poco la idea. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, aprovechando eso, recordemos esta imagen siempre, que yo tengo una imagen, perdón, yo tengo una imagen, una señal, lo que sea, yo la analizo en este mundo, ¿ya? A veces simplemente para determinar el contenido espectral, para determinar la energía, para ver si la señal es rápida o lenta, etc. Pero hay veces en que yo necesito, por ejemplo, a partir de esto, determinar aproximaciones, como en el caso de la compresión de imágenes, o bien a partir de esto yo quiero crear señales sintéticas, ¿ya? Y lo puedo hacer a partir de esto y los combino de manera inteligente. ¿Ya? Bueno, esto es exactamente lo que estábamos conversando recién. Mientras más aproximaciones mientras mejor yo quiera la aproximación, entonces el número de términos de componentes, ¿ya? O el K en nuestra aproximación vía secuencia va a tener que ser mayor. Lo que estoy reflejando acá en este lado nomás es simplemente que si yo quiero aproximar un canto como ese, aquí, ahí, cuando yo tengo 10 componentes, por ejemplo, una aproximación va a ser así, ¿ya? Cuando tengo 60, va a ser mucho mejor. ¿Se fijan? Ahí estoy enfocándome entre básicamente 0,85 y 1. O sea, estoy mirando este trocito de aquí hasta arriba, ¿no? ¿Ya? No estoy llegando hasta abajo, por eso que falta un trozo. Y a medida que aumento mi cantidad de términos, lo que yo estoy haciendo es aumentar la precisión de la aproximación, pero al mismo tiempo, fíjense que hay una cuestión que no la puedo soslayar, que es esto se va aproximando de manera mejor posible, pero aquí yo voy a tener un problema de aproximación producto de que en el fondo las señales seno y coseno son continuas, son periódicas, son derivables en todos lados, etcétera. Son súper bien portadas, como dicen los matemáticos. Pero esta función de acá, esta función, bien mala onda, porque aquí, si no la defino bien, va a tomar el mismo valor en el mismo punto va a tomar dos valores distintos, y eso no es una función, ¿ya? Esto no es derivable, no es continuo, etc. Hay varios temitas ahí que se asocian a esto. Pero lo que tiene que quedar claro es que, porque esto les va a pasar y les va a aparecer siempre, es que a medida que yo, por un lado, necesito una mayor aproximación, necesito subir el número de componentes. O lo que es lo mismo, y esto es lo que les va a pasar cuando ustedes trabajen con esto. Si yo quiero hacer algo que funcione de esta manera, la realidad me va a decir, ¿sabe qué? Usted, amigo, tiene problemas. Eso no lo va a poder hacer en la realidad. Usted va a tener que hacer una aproximación y la aproximación va a ser de esta forma cuando usted usa poquitos componentes. Y de esta forma cuando usted utiliza hartos componentes. Y esto a lo mejor a usted no le va a gustar porque si esto utilizado con un filtro de audio le va a subir, por ejemplo, alguna frecuencia. ¿Ya? Se las va a aumentar un poquito con respecto a la otra. Pero así es nomás, lo siento mucho y usted tiene que aprender a entender y a vivir con ese problema. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. A medida que ustedes mayor cantidad de componentes tienen o utilizan, generan mejor aproximación, pero esto viene a expensas de que la energía de los ripples baja, eso es bueno, la energía de los ripples es esta, ¿ya? Se hace cada vez más chico, fíjense, el área aquí sobre y bajo esto es esa de ahí, en cambio aquí se va haciendo cada vez más chico, sin embargo aumentan las oscilaciones, o sea, no es gratis. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Este mono raro lo que les dice es la relación entre todos los tipos de transformadas de Fourier que existen. Ya voy a decir transformadas de Fourier, series de Fourier, etc. Insisto en que vamos a tener que considerar básicamente cuatro tipos. ¿Ya? Vamos a considerar que las señales son periódicas o aperiódicas. ¿Ya? Y
Para las señales periódicas, por ejemplo, vamos a considerar que son continuas y discretas. Y para las aperiódicas vamos a considerar que son continuas y discretas. Entonces tenemos básicamente 4 tipos, ¿ya? Y aquí está, en este cubo van todas las aproximaciones. Por ejemplo, esta de acá, ¿ya? Las voy a nombrar acá, después las vamos a ir viendo en detalle, así que no se preocupen. Esta es la transformada de Fourier de tiempo continuo, Continuous Time Fourier Transform. Esta transformada de Fourier de tiempo continuo se aplica a estas señales de acá, que si ustedes la miran aquí, bueno, cuando tengan un poco más de conocimiento van a entender que esta señal es continua, la variable t es real, y continua y aperiódica. Cuando es continua y aperiódica, entonces yo lo que tengo que hacer, veo si es continua o discreta, continua. Es periódica o aperiódica, aperiódica. Ok, entonces ahí yo con esos 2 tics tengo que irme a esta transformada de Fourier de acá, ¿ya? Y ahí paso, a partir de esta, ¿ya? Paso a la representación a Fourier. Si la señal es continua pero periódica, entonces yo hablo de esto, de la serie de Fourier de tiempo continuo, que es la primera que vamos a empezar a ver porque es desde mi punto de vista la más fácil de percibir. Esa serie de Fourier de tiempo continuo, ya, lo que hacen es, uno toma una señal x de t y la transforma en una serie de Fourier, tanto de seno y coseno, o una serie de Fourier, como está expresado acá, de exponenciales complejas, ¿ya? Y representa estas cosas así. De hecho, este ejemplo de acá es una señal continua periódica. Y se representa aquí con una serie de Fourier de tiempo continuo. Y esa serie de Fourier de tiempo continuo no es nada más que una aproximación, se fijan, en términos de, ahí está la exponencial compleja, coeficientes, y ustedes la aproximan, ¿ya? Utilizando un número, en este caso finito, puede ser infinito de coeficientes para obtener la señal completa. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Yo les voy a dar las fórmulas de cómo obtener esa aproximación ligerito, seguramente la segunda hora de clases. ¿Ya? Arribamos los 2 casos, ¿ya? Señales continuas periódicas, señales continuas aperiódicas. Si la señal es discreta y periódica, entonces nosotros utilizamos la de abajo. Si es discreta y periódica, entonces utilizamos la serie de Fourier de tiempo discreto, que está cruzada acá, que es lo mismo, una aproximación a una señal que es discreta, o sea, su variable de tiempo está discretizada, su número entero, y utilizamos la serie de Fourier para representarla, porque es periódica. Y si la señal es discreta, pero de tiempo, es discreta, pero de tiempo discreto, entonces nosotros lo que utilizamos es la transformada de Fourier de tiempo discreto que tiene esta formulita, ¿ya? Y esos son básicamente los 4 tipos de transformaciones que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entiendo que esto puede ser enredado, lo vamos a ir viendo al menos paso a paso ahora en esta parte. Nos vamos a ir enfocando primero en esta, ¿ya? Que es, fíjense, aquí está la señal periódica y en este caso de variable continua. Cuando es periódica de variable continua, nosotros utilizamos entonces la representación en serie de Fourier de tiempo continuo, que nos dice que esta señal continua y periódica se representa en el dominio de Fourier a través de este tipo de espectro, que es un espectro discreto, como dice. ¿Por qué es discreto? Porque la periodicidad de esta señal de tiempo continuo hace de que el espectro sea siempre un armónico de la frecuencia fundamental. Es decir, si este tiene una frecuencia fundamental 1 partido por T sub 0 igual a F sub 0, el espectro va a estar representado siempre solamente en aquellos múltiplos enteros de F sub 0, que es el inverso de este. Por ejemplo, ahí está 0, ahí está F sub 0, ahí está 2F sub 0, ahí está 3F sub 0, 4F sub 0, 5F sub 0, etc. Son múltiplos enteros, tanto positivos en ese lado como negativos en este lado de acá, del inverso del periodo fundamental de F sub 0. ¿Cómo obtengo yo esa representación? Miren lo que tengo aquí, ¿ya?
consideremos señales continuas. ¿A qué operación de las que ustedes conocen de espacios de Hilbert se parece? Al cálculo de la energía. ¿Al cálculo de? ¿La energía? Chuta, no te entendí. ¿Al cálculo de? ¿La energía? La energía estaba al cuadrado. Pero ya, dejémoslo hasta ahí. Lo que pasa es que no me avancé. Me parece que vas por el buen camino, ¿ya? Pero avancé y no te dije una parte. No te dije una parte. ¿Ya? Te la voy a decir ahora. Mira. Este XDT es la señal esta de acá. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es eso? Si digo que XDT es igual a esta cosa de acá. ¿Una sumatoria? ¿Ya? ¿Las sumatorias que son? Este es acá un número. ¿Integral? No, porque es una sumatoria. ¿Qué dices? ¿Qué dice el resto? Yo no sé, profe. ¿Qué es una? ¿Qué tengo ahí? Ese es un número. Esa es una función. Ahí está el XDT. Dentro de los conceptos de espacios de Hilbert, ¿a qué se parece? Cristóbal, Martín. ¿A la norma? Esta parte de aquí, Sí, a la norma. ¿Por qué se parece a mi norma? porque la norma era la sumatoria de los del es que creo que la norma se definía como el del vector B1 Ya. y con P yendo. No se preocupe. No se preocupe. ¿Ya? Vamos a tomar esto de ahí un ratito más. Voy a darle un poquito más de contexto. Yo creo que ahí va a entenderse mejor. Pero fíjate que lo que tú me dices de la norma me parece que se ve mejor reflejado ahí. ¿O no? Sí, la verdad es que sí. Ahí pareciera ser que no. De todas maneras, le falta contexto. ¿Ya? Vamos a volver sobre esto en un ratito más. ¿Ya? Ahora, cambiamos un poco el tema. Si la señal ahora sigue siendo continua, ¿ya? Pero ahora, fíjense, es aperiódica, entonces nosotros vamos a, fíjense en el cambio en los monos, periódica a periódica, la señal. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a utilizar como herramienta de análisis ya no es la serie de Fourier, sino que es la transformada de Fourier de tiempo continuo. Esta transformada de Fourier de tiempo continuo, como ya no existe este concepto de periodo fundamental porque no es periódica, entonces pasamos de este tipo de monos en el espectro
tipo de monos. Fíjense que este es continuo, ¿lo ven? Versus este que es discreto. Este era discreto porque todo era múltiplo entero del armónico fundamental, que es F sub 0, igual a 1 partido por T sub 0. Ahora esa cuestión no existe. ¿Ya? Lo he dicho de otra manera, el periodo es infinito. Si el periodo es infinito, 1 partido por infinito es 0, por lo tanto no existe esa cuestión, o es un infinitésimo, como quieran verlo. ¿Ya? Entonces, pasamos de una herramienta que es la transformada de Fourier, la serie de Fourier de tiempo continuo a la transformada de Fourier de tiempo continuo. Tomamos la señal y la representamos en Fourier ahora a partir de esto. ¿Ya? Fíjense, la señal era continua aquí, o sea, perdón, es continua aquí y era continua acá. La transformación que hago para llevarla al mundo de Fourier, este mundo de Fourier, este mundo de Fourier, la hago en términos de una integral, porque la señal es continua. ¿Ya? Continua, no, integral. Señal continua, integral. Señal continua periódica, ahí me aparece 1 partido por T sub 0, ahí me aparece la integral sobre el periodo, aquí no hay periodo, o lo que es lo mismo, el periodo es infinito, está ahí. ¿Ya? Y está esa cosa ahí. Y aquí aparece entonces la transformada inversa que me devuelve para el otro lado. ¿Ya? Y aquí está la idea, lo que tiene que quedarles claro es cómo son los espectros. Aquí hay un espectro discreto y aquí hay un espectro continuo. El espectro es discreto siempre que ustedes tengan un armónico fundamental. Traducción, si la señal original era periódica, su espectro va a terminar siendo discreto. Si su señal es aperiódica, su espectro va a terminar siendo continuo. ¿Ya? Eso que les quiero. Miren ahora de nuevo. Señal en el tiempo. ¿Ya? Esta de aquí. Es discreta en el tiempo, pero es periódica. ¿Ya? Periódica y discreta. ¿Qué es lo que uso como herramienta de análisis? ¿Cómo lo lleva Fourier? Esa es la traducción. Serie de Fourier de tiempo discreto. ¿Ya? El espectro entonces, es periódico la señal. El espectro tiene que ser discretizado. Entonces, si esta señal era discreta, no puedo usar integrales para evaluar algo que es discreto, como sumatoria, ¿ya? Y así lo transformo para el otro lado, y viceversa. ¿Ya? Serie, ahora sí tengo una señal, perdón, la pegué mal aquí. Me faltó la última, que es la señal discreta, pero aperiódica. En ese caso me ocurre lo mismo, pero aquí este espectro, como es aperiódica, termina siendo continuo. Aquí me equivoqué en pegar las funciones de un lado para otro. ¿Ya? Pero se mantiene la misma idea. ¿Ya? Puntos a llevarse en este minuto. Vamos a hacer una pausa. Puntos a llevarse en este minuto. Primero, el el concepto de velocidad, baja frecuencia, alta frecuencia, frecuencia media. Segundo punto a llevarse, cuando yo utilizo este análisis de Fourier, como yo estoy analizando con señales que son suaves del tipo seno y coseno, me van a pasar cosas como esta. ¿Ya? Mis aproximaciones van a ser buenas cuando yo utilizo un número alto de coeficientes para hacer mis aproximaciones. ¿Ya? Y esa es un poco la idea y el precio que tengo que pagar. Y el tercer punto a llevarse es que si yo tengo una señal periódica, su espectro va a ser discreto. Y si tengo una señal aperiódica, su espectro va a ser continuo. ¿Ya? Y los espectros los calculo dependiendo si tengo una señal continua o discreta, lo calculo con continua con integrales, discreta con sumatoria, y si es periódica o aperiódica, bueno, si es periódica, entonces en algún minuto voy a tener que meter el concepto de la ¿cómo se llama esto? El concepto del periodo de la serie. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Podemos hacer un ejercicio o algo para entender o no? ¿O esto es Eso como es lo un que vamos a hacer repaso? ahora. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero yo no saco nada con hacer ejercicios si ustedes no han estado estudiando. ¿Ya? Así que yo voy a mirar esta cuestión ahora, yo les voy a dar las fórmulas y les voy a pedir que ustedes empiecen a hacer esa parte ahora, lo que viene a continuación en la clase. ¿Ya? Pero sería ideal que hubieran estudiado esta parte. Yo sé que no lo hicieron, la mayoría no lo hizo. Pero lo que sí necesito que hagan, el ejercicio que necesito que hagan, yo los voy a guiar ahora. Y lo que tienen que hacer es resolver integrales. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? No.
Ya, paramos